Amados, hoy día, en esta clase número 31 de las epístolas pastorales, vamos a ver el texto de la epístola del apóstol Pablo a su discípulo Tito, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 8 al 15. Vamos a ir versículo por versículo y vamos a estar tratando un tema que es importante para la salud de la iglesia, de las congregaciones. Oremos. Si pueden cerrar sus ojos. Agradecemos a nuestro Padre Celestial, quien nos ama y nos ha dado a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador y Señor, por quien tenemos acceso al trono de gracia, por medio de la fe en su nombre. Y agradecemos al Espíritu Santo que nos da testimonio de Jesucristo y nos da conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendice este día, Señor. Y protege a tu pueblo del tema que vamos a tratar, conforme a tu palabra, tal como aparece aquí en la epístola a Tito, capítulo 3. Amén, amén. Dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Este tema que vamos a tratar hoy día, el que causa divisiones, es un tema bastante relevante y nosotros vemos que en esta última porción de esta carta a Tito, su fiel discípulo, que está supervisando y pastoreando la iglesia en la isla de Creta, con varias congregaciones, en el año 64 después de Cristo, el apóstol pasa a tratar este tema
que ha tenido gran relevancia desde el siglo I, en los inicios del cristianismo, y durante los siglos posteriores, aún hasta el tiempo presente, y que es la manifestación de algunos contenciosos, discutidores de cosas necias, gente que causa divisiones en las iglesias. Esta es una realidad que responde a la inspiración carnal, satánica, a la cual estas personas se sujetan en su debilidad por alcanzar poder, influencia, reconocimiento de otros e incluso recompensas desordenadas. La palabra de Dios guarda las más severas advertencias para esta clase de personas que de cuando en cuando se manifiestan en iglesias. Como asimismo, las más severas condenaciones de parte de Dios, puesto que atacan la obra misma que Dios hace por medio de su iglesia, y estas personas usan generalmente en su perverso accionar la calumnia, el descrédito de una iglesia, la discordia entre hermanos, muchas veces con maldad encubierta, y en los tiempos actuales la propagación sediciosa de malas sospechas, mentiras, injurias y calumnias a través de los medios sociales de comunicación por internet, por los celulares, con un alcance impensado en los siglos anteriores. Todas las iglesias que predican fielmente el Evangelio de Cristo y que realizan su obra en honestidad son blanco de las tinieblas, las cuales ponen y usan a algunos que sean contenciosos, rebeldes, independientes y que propaguen chismes, sediciones y promuevan divisiones. En realidad son agentes del espíritu de anticristo, del espíritu de error, del espíritu perverso, y muchas veces incluso son portavoces del espíritu de celos y del espíritu de burla. Esto no es menor, porque todos estos a su vez son principados y potestades bajo el dominio y la estrategia de Satanás para destruir iglesias y ministerios genuinos del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo instruye a Tito qué hacer con estos. Él como pastor. Y los retrata escuetamente. Primero, después de una
y otra amonestación, deséchalos. Segundo, son gente que se ha pervertido, que pecan y se condenan por su propio juicio. Eso es palabra de Dios. Esta clase de personas deben ser puestas fuera de la iglesia. Pues muchas veces se concentran en atacar a los nuevos convertidos, aquellos que están recién incorporándose a una iglesia, o bien atacan a los más débiles, o a alguien que les pueda significar ganancia o aún recompensa. Generalmente actúan en lo escondido, en lo secreto, y tratan de pasar desapercibidos con los pastores, mientras realizan su labor de tinieblas, sembrando malas sospechas, sembrando dudas, sembrando rebelión contra la iglesia en que están participando. La iglesia fiel al Señor, con sana doctrina y buenas obras, similares a la iglesia de Filadelfia citada en Apocalipsis 3, o a la iglesia de Esmirna de Apocalipsis 2, son blanco de ataque constante del reino de tinieblas, que se las ingenia para penetrar en las congregaciones con algunas personas que causen contiendas, siembren semillas de discordia y causan divisiones. Son agentes carnales de las fuerzas de Satanás y están bien descritos en la segunda epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, que dice así: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, o sea, gente que habla mal de otros, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, o sea, sin dominio propio, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, irrespetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Y leo del versículo 6 al 9. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones,
Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Nosotros, como iglesia fiel al Señor, en los años hemos tenido algunos que causaron divisiones y que encajan bastante en la descripción que hacen los apóstoles de ellos. Incluso hemos tenido algunos que han resultado ser falsos maestros, que enseñan doctrinas de demonios y son en realidad apóstatas de la fe. Estas personas son condenadas severamente por la palabra de Dios, como aparece en la segunda epístola del apóstol Pedro y también en la epístola del apóstol Judas, el hermano del Señor. Como podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 2, y leo del versículo 9 al 22, que dice así: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Estos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Eso lo he visto yo en gente que ha sido así en nuestra congregación. A Dios gracias que no están con nosotros. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremendo, tremendo. El apóstol Judas, en esa epístola que es justo antes del libro de Apocalipsis, que es una epístola muy breve, de un solo capítulo, en el versículo 3 y 4, y voy a ir leyendo algunos versículos y mencionándolos con respecto a esta clase de personas que causan divisiones en la iglesia. Esto es lo que dice la palabra de Dios por medio de el apóstol Judas, que era medio hermano de Jesucristo. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe. O sea, hay que enfrentar a este tipo de personas. Y esa es una responsabilidad que el apóstol Pablo le ordena a Tito, y que es necesario para todo buen pastor tomar acción al respecto. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera, dice en el versículo 8, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Hablan mal. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron luego en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, que es una rebelión contra Moisés. En el versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros agapes, o sea, en las reuniones de la iglesia. Y sobre todo en el siglo I, que comían juntamente. Y por eso dice que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos. Claro, ellos no son pastoreados por nadie, sino que por ellos mismos. Nubes sin agua
llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Eso los describe muy bien. Puede haber sido alguien que en algún momento llegó al Señor, pero por su pecado de rebelión, ahí dice, 2 veces muertos y desarraigados. Son gente que no tiene raíces en la iglesia. Son como aves de paso. En el versículo 13, el apóstol Judas escribe: son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y leemos de la carta del apóstol Judas, versículos 16 al 19, con respecto a estas personas. Los retrata exactamente. Y dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Viven sensualmente y no tienen el Espíritu. Gracias a Dios que las veces que personas así han penetrado nuestras congregaciones y han tratado de dañar a la iglesia, también a los colegios de la iglesia, el Señor nos ha protegido, cumpliéndose esa clara promesa de Jesucristo con respecto a su iglesia, y que aparece en Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Así que, amados, cuando vean o tengan noticia de alguno que está sembrando mala semilla, esparciendo rumores, chismes, o aún mentiras, calumnias, avisen a los pastores y deshagamos la obra de las tinieblas con celo por la obra de Dios, tal como nos dicen los apóstoles de Jesucristo en la palabra de Dios. Y terminamos leyendo las últimas instrucciones personales del apóstol Pablo a su amado discípulo Tito, que está en la isla de Creta. Y le escribe, esto aparece en Tito 3, versículo 12, y leo hasta el final. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas
intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Ahí se ve el corazón pastoral del apóstol Pablo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así concluye el apóstol Pablo la epístola a Tito. La próxima semana empezaremos a ver la segunda epístola del apóstol Pablo a su otro discípulo, Timoteo, y que tiene tanta relación con los últimos tiempos. Que el Señor los bendiga. Recuerden advertir a las autoridades cuando ven a alguien que causa divisiones. Que el Señor nos libre de ellos, porque somos parte de su iglesia, herederos de las promesas. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.